hay un proceso bien interesante de transformación de las familias. Yo creo que los jóvenes están viendo el mundo y el futuro con mucha incertidumbre, pero además estamos particularmente las mujeres entendiendo que podemos ser mujeres plenas, desarrolladas, satisfechas, gozonas de la vida sin necesidad de reproducirnos. Bueno, saludamos una vez más a nuestra audiencia de Última Hora oigan, con una invitada que yo sé que a más de uno le va a llamar la atención, pero también los va a sorprender porque yo les estoy hablando de un personaje que hace parte de la vida pública, política colombiana, pero que además ha hecho unos trabajos interesantes de escritura y de activismo con los animales, y les estoy hablando de la senadora Andrea Padilla. Senadora, gracias por aceptar la invitación para conversar un ratico con Última Hora Col. Tan linda, Jessica, muchas gracias, no solamente por el cariño a ti, sino por la oportunidad de hablar de este tema que es mi pasión en la vida. Senadora, hay algo muy interesante, y es que dentro de las novedades que trae el ejercicio político y la representación de la ciudadanía en escenarios como el Congreso de la República, se ve que llegan actores como influencers, personas que también defienden causas desde las redes sociales, desde el activismo, y yo catalogaría su trabajo desde el activismo por una causa muy interesante que es la animalista, la defensa de los seres sintientes. ¿Cómo una activista por los derechos de los animales llega a un escenario como el Congreso de la República? Y bueno, antes, porque usted fue concejal de Bogotá. Pues mira, Jessica, yo nunca me lo planteé llegar a la política, aunque siempre fui consciente de ejercer, digamos, un rol político, porque yo creo que cuando uno hace activismo, digamos, del clásico en las calles, incomodar, confrontar, cuestionar, llamar al orden, pero también desde la academia, yo creo que uno desde la academia también lo hace, pues está haciendo política, porque finalmente está movilizando ideas, está intentando cambiar la mentalidad de las personas, está confrontando paradigmas, y eso es hacer política. Pero nunca me planteé llegar a la política electoral, digamos, a una corporación pública. Lo hice cuando entendí, un poco llamada al orden por compañeros y compañeras de esta causa, que cuando uno ha forjado un liderazgo en una causa, tiene que asumir la responsabilidad que viene con ese liderazgo. Y nosotros estábamos un poco hartos de delegar esa representación en personas que no sienten el tema, que simplemente es un tema más de la agenda que puede ser atractivo electoralmente o movilizar opinión pública, pero que no viven este tema. No hay una pasión, no hay una convicción profunda. De hecho, no hay un ejercicio en la práctica en el sentido de asumir un compromiso en la vida cotidiana, por ejemplo, sacando a los animales del plato, prestando su casa como hogar de paso, destinando salario al rescate de animales, y es algo que yo he asumido. Entonces, yo pensé un poco en dos cosas. Uno puede o marginarse de la política porque le tiene asco, porque tiene la política muy mal prestigio, particularmente en Colombia, y decir no hago parte de eso, y permitir que otros sí ocupen esos espacios, otros que probablemente explotan a los animales o a quienes no les importa su dolor, o asumir esa responsabilidad y ocupar el espacio. Optamos por lo segundo, y bueno, con tan, digamos, buen recibo, que es un tema que está dejando de ser marginal y cada vez más tiene mayor reconocimiento dentro de la agenda pública. Así es, y es que, senadora, yo también le menciono eso porque en ese proceso de activismo también vimos a una Andrea Padilla, activista muy atrevida. Para varios que no la conocen, ella hacía unos performances bien interesantes en defensa de los animales, y particularmente por el tema de la prohibición de las corridas de toros, que no es una discusión que solamente ocurrió ahorita en este tiempo legislativo, sino que ha sido una lucha de años de todo un conglomerado de personas que vieron en estas prácticas pues unas malas prácticas que son crueles con estos animales y que pues los expone a unas situaciones de tortura inhumanas. En ese proceso vimos en Última Hora Col, buscamos algunas imágenes de la Andrea Padilla, activista que se desnudaba allá en la Plaza de Bolívar. Óigame, ¿a ustedes sus papás no la regañaban por hacer eso?
Ay, tan bonita, sí, yo creo, mira, ahí también ha habido una discusión bien interesante de fondo porque en algunos sectores dicen que las mujeres nos prestamos también e instrumentalizamos nuestro cuerpo, pero yo creo que se vale hacer un uso del propio cuerpo, por supuesto un uso respetuoso, con amor, cuando hay de por medio un interés superior, una causa de superior jerarquía. Y el uso del cuerpo ha sido muy interesante para llamar la atención de los medios de comunicación. La oportunidad o la posibilidad de llevar un tema a la agenda legislativa, a la agenda política, pasa porque este tema sea atractivo a los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay que ofrecerles a los medios no solamente discursivamente temas interesantes, enfoques novedosos, sino también puestas en escena que sean llamativas y que resulten incluso provocadoras. Tú bien usabas esa palabra. Mis papás pues siempre han sido unos grandes aliados de esta causa, son también vegetarianos, siempre me alcahuetearon recoger animales. De chiquita rechacé la carne y mi mamá sufría mucho, pero me alimentó con todo su amor con vegetales, ¿no? Y me acompañaron, siempre me han acompañado en estas movilizaciones. Mi papá ha sufrido un poco y mi mamá también por amenazas y algunas cosas, pero nunca me han alentado a dejar de luchar por mis sueños y por esta causa. Y mi papá incluso en el primer performance que hicimos en un semidesnudo hace muchos años, él estuvo ahí, pero no, más bien cuidando que no sufriera ninguna agresión en el espacio público. Y no la sufrió, o si hubo uno que No, otro para malentendido, nada, nada. estuvimos muy bien, muy acompañados. La presencia de los medios de comunicación nos blinda mucho de algún loquito que quiera hacer alguna cosa y medio atravesada. De hecho, mi papá, tan bello, se sumó a una campaña contra el uso de animales como vestimenta. También participó en un semidesnudo. Es decir, esto para contarte que tengo un papá y una mamá y una hermana también muy combativos. Y yo creo que en esencia somos una familia como muy reaccionaria en el sentido del amor y de la lucha por las causas justas. Usted ya me dio algunas pistas, senadora, pero yo se las pregunto porque en el camino hacia el animalismo vemos a personas que nacen y otras que se hacen. Y digo se hacen porque van adaptando a su estilo de vida algunos hábitos que antes no tenían, como por ejemplo dejar el consumo de carne animal, dejar de utilizar productos también que sean testeados con animales, porque es que uno también en su ignorancia piensa que el tema de ser animalista solamente compete en que tú no comas carne animal y ya, y con eso eres animalista, sino son una serie de costumbres, de hábitos que con el tiempo se van afianzando. En el caso de Andrea Padilla, que desde pequeñita dijo, no me gusta la carne animal no es para mí, en ese proceso hay una diferencia bien interesante. ¿Cómo surgió también más adelante y con la enseñanza de unos padres que por supuesto también son animalistas a viva voz? ¿Cómo hizo entonces Andrea Padilla? Porque es que ya hablamos de Andrea Padilla, que pasa del activismo a la política, pero de esa niña que por convicción decide ser animalista. Sí, es muy loco. Yo creo que algunos niños nacen o nacemos, para incluirme en mi niñez, como con alguna sensibilidad muy, digamos, muy despierta. En mi caso, siempre recogí animales. Vivíamos en aquella época, te estoy hablando de los años 80, en Suba, la localidad de Bogotá, que en esa época era un pueblo. Pasaban las vacas, era un campo, era un potrero. Y con mi hermana nos íbamos a recoger, siempre llegábamos a la casa con el sapito, con la ranita, con el cucarroncito, pajaritos, mejor dicho, todo. Y mi mamá y mi papá siempre fueron muy amorosos, nos permitieron desarrollar ese sentido del cuidado, ¿no? Como por esas pequeñas criaturitas. Nunca hubo en casa, suelte eso que es cochino, suelte eso que se va a enfermar, nunca. Y yo no sé, pero mi mamá no se entiende cómo es que rechacé la carne, porque ellos nunca, pues eran personas de su tiempo, es decir, esto no se cuestionaba. Mi mamá siempre cocinó mucho con vegetales y eso hoy se lo agradezco, siempre nos alimentó muy bien. En mi casa no había papas fritas, Coca-Colas ni nada de eso, verduritas, pero yo rechacé la carne y mi mamá, muy preocupada por mi alimentación, pero nunca me obligó a comer lo que no quería, porque yo le decía que le preguntaba de dónde venía eso y ella me decía que era de animales, nunca no me lo escondió. Y como yo tenía esta sensibilidad, pues no entendía cómo así que recogía unos y en casa había conejitos, gaticos, perritos, pero me comía otros. Entonces siempre me respaldó, lo entendió muy bien, no me obligó, no me juzgó y hoy se lo agradezco infinitamente. Ya luego en mi adolescencia un poco fui como todo el mundo, como dice la escritora Marguerite Yourcenar, uno en la adolescencia es como todo el mundo, y ya a mis 23 llegó a mi vida una gatica que me cambió la vida. De hecho, Jessica, estoy escribiendo algo sobre eso porque fue muy profundo el contacto con esta gatica, Mayo, y ella fue la que me impulsó a dejar a los animales definitivamente, a sacarlos de mi plato y me impulsó al activismo.
Oiga, qué bonita historia, senadora, porque de verdad que uno empieza a ver que, pues uno escucha, ¿no? Que hay, que los políticos que llegan allá al Congreso no tienen ni idea de lo que van a hacer, no se preparan para el trabajo que tienen que desarrollar, pero es interesante ver que hay personas que de cierta manera se enfocan en una sola ruta, en su caso el animalismo, y de verdad que hay muchas cosas detrás de eso que pues que permiten que usted sea autoridad en el tema. Yo quiero saber cómo es una rutina de un animalista, de una mujer que defiende a los animales desde que entra a la ducha, qué usa, qué productos usa, cómo hace, qué tan rara es la vida de una persona que decide ser vegetariana y animalista. Pues mira, en mi día a día entre semana de congreso, yo me levanto, hago un poco de ejercicio, atiendo mis gaticos porque tengo hogar de paso. Entonces, con mi pareja decidimos ya no volver a tener gaticos propios desde que murió el amor de mi vida, que era Cora, y tenemos hogar de paso. Ayer precisamente entregué los últimos dos bebés que tenía. Entonces me levanto, los atiendo, agua, comida, limpiar colitas, limpiar arena. Yo me alisto, hacemos un desayuno, desayunamos vegano, hacemos unos batidos de fruta y vegetales y cereales, nueces, cositas muy potente. Uso productos efectivamente que no han sido testeados en animales, digamos, en eso me cuido mucho en la compra. Tienen que tener el sello de cruelty free o saber yo que son productos nacionales que no han sido experimentados. Me encantaría irme en bicicleta al trabajo como lo hacía en el consejo, pero no puedo por el esquema, no puedo renunciar a eso, es un poco harto. Y ya en el día, en el congreso, pues bueno, con mi UTL, preparar proyectos, preparar debates, hacer reuniones, leer documentos, muy juiciosa, y todo el día, Jessica, atender casos de maltrato animal. Nosotros tenemos una línea que así parece que un 123, la línea telefónica de la oficina, que me van a desalojar con mis 50 perros y mis 80 gatos, que este caso de maltrato animal no me lo atendieron en la alcaldía, que somos veeduría de protección animal y nos dejan ir a hacer control social. Son casos y casos. En un año recibimos 14,000 mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de orientación comunitaria. Es una locura. Ya el día a día de fines de semana o cuando hacemos viajes de ruta animal, que es la fundación que yo financio para hacer esterilizaciones, esto es una locura. Arrancamos a las 5:30 de la mañana, ropa de trabajo, y es salir a hacer capturas, rescates, tocar puerta a puerta para persuadir a la gente de que esterilice a sus animales, viajar en chalupa. Nos ha tocado también viajar en helicóptero, avioneta con animales rescatados. Es muy lindo. A mí esos viajes de esterilización me alimentan el alma y son el momento que más disfruto de la vida. Senadora, a propósito de la iniciativa que se aprobó esta semana en el Congreso de la República sobre rendir cuentas, pues aquí ya tuvo un espacio para contarle a la gente que usted sí trabaja, porque es que otra cosa que uno escucha día a día es que los congresistas no hacen nada, que no trabajan, que solamente van, se sientan en una silla, pero no hacen nada más. Y yo sí la veo, y déjeme felicitarla también, porque es que no es fácil irse por todo el territorio nacional a ver cómo están los animalitos, y yo me atrevería a decir que usted es la única que lo ha hecho. Pues ahí usted tiene con qué chicanear de que es la única que ha recorrido el país en esa función. Pero bueno, hablemos también de Andrea Padilla, mujer, persona que tiene también su vida social, y yo quiero preguntarle, ¿qué tan bailarina es Andrea Padilla? ¿Cuáles son esos talentos ocultos? Jessica, soy muy rumbera, me encanta la salsa, llevo 14 años viviendo con mi pareja que es un salsero, baila delicioso, ese es un requisito para mí, mejor dicho, para estar con una pareja que baile, que disfrute la música. Él es un mamagallista, hace chistes, y le agradezco mucho porque entenderás que en esta labor hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y él me hace reír muchísimo. Entonces soy muy rumbera. Cada vez que podemos, bueno, por lo menos una vecesita al mes nos vamos a bailar, nos tomamos unos roncitos, tomamos del pelo, rumbeamos delicioso. Me gustaría tener más tiempo un poco para hacer otras cosas. Me encanta también leer. Como te decía, estoy intentando escribir. Me hace mucha falta escribir. Vengo de hacer un doctorado que fueron 5 años ahí, dele y dele y dele todo el tiempo. Me hace mucha falta leer y escribir, pero a veces el tiempo pues no me da. Pero sí, me gusta, digamos, tener espacios para poner música. Intento los viernes ya en la noche llegar, y a veces nos encontramos acá, nos tomamos un ron, ponemos nuestra salsa, hablamos de la semana. Me encanta tener esos espacios. ¿Andrea Padilla es buena deportista o mala deportista?
Era muy buena, me gustaba mucho hacer ejercicio fuerte, de hecho soy muy delgada, tal vez por los genes, la alimentación, no sé, pero también porque hacía mucha actividad física. Ahora más bien tengo una rutina ahí medio flojita de mantenimiento, unas abdominales, unas pesitas, más bien flojo, pero me gustaba mucho saltar lazo, montar bicicleta, patinaba, ya lástimamente he perdido la disciplina, es de esas cosas que me gustaría recuperar, más bien malita deportista. Uno la ve en los videos bien chusca, bien regia, pero también despeinada y metida hasta en los rincones menos imaginados, salvando a sus animales, pero qué tan vanidosa es. Poco, ¿sabes? Yo soy vanidosa en el sentido, digamos, me gusta estar bien, pero tú a mí no me ves con perendengues, más bien simplona, yo diría, así como me ves, a veces me pongo un maquillaje muy sutil, sobre todo porque tengo unas ojeras tremendas, eso sí es herencia de abuela, paterna y papá, pero poco, de hecho, me gusta mucho, por ejemplo, comprar ropa de segunda, no ando estrenando, me ha costado adaptarme a los tacones, eso sí me ha costado mucho trabajo, yo feliz de andar en tenis, pero a veces hay que ponerse tacones, hay que aprender a también vivir ese personaje, ¿no? Yo creo que también somos personajes que desarrollamos diferentes roles y puestas en escena. Entonces no me molesta también cuando me tengo que poner muy chusca y muy bonita, lo hago y creo que me veo muy bien, pero en general me encanta andar con jean, tenis y camiseta, es mi estado ideal. Bueno, hay más detalles para que conozcan a la senadora Andrea Padilla. En el ejercicio del trabajo le voy a preguntar algo que no es tan chévere, pero que vale la pena preguntarle para aclarar ciertas cosas. Y es que en el ejercicio de su trabajo como congresista, usted comparte con compañeros de diferentes bancadas. Usted viene del partido Alianza Verde, pero allá en el Congreso uno encuentra diversidad de posturas, de ideologías y también sorprendentemente uno ve aliados, ¿no? Uno ve gente que de repente conecta con esas propuestas que uno tiene para que se vuelvan pues ley de la República. Y yo quiero que me cuente cómo ha sido y cómo ha estado realmente esa discusión de esta ley, Dios lo permita sea ley, de la ley Ángel Ya, que lo que busca es un castigo ejemplar a quienes maltratan severamente pues a nuestros animales, a nuestros seres sintientes. Y esto se da por un caso que ocurrió en Boyacá con un perrito que se llama Ángel, que sufrió pues la crueldad y la violencia de un ser desalmado que pues prendió las alarmas. Y llega usted entonces con esta iniciativa de no vamos a castigar a quienes maltraten estos animalitos. ¿Y cómo es la cosa ahí en el Congreso? ¿Qué le han dicho a usted los congresistas? ¿Quiénes no la apoyan? Cuente aquí cómo ha transcurrido esa discusión. Ay, Jessica, eso es difícil porque a veces en el Congreso hay congresistas que se precian de ser muy técnicos, pero en realidad las discusiones son profundamente ideológicas y políticas, es decir, visiones de la vida, posturas a veces rígidas frente a discusiones difíciles. Entonces hay personas que ya tienen sus posiciones fijas, no oyen argumentos y van, digamos, como caballitos con los anteojeras, ¿no? Como que no les dejan ver otras posiciones. Sin embargo, nos fue bien en esa primera discusión. De hecho, había 17 senadores en el recinto y los 17 votaron a favor de la ponencia positiva, lo que de entrada muestra una buena voluntad para la discusión. Hubo unas intervenciones muy interesantes que nos están planteando debates profundos sobre cuestiones penales. Tú habrás escuchado, digamos, que hay como una línea antipunitivista que se ha vuelto a veces muy retórica. La gente habla del populismo punitivo sin saber qué hay de fondo, sin saber realmente cuál es la discusión, digamos, que soporta esa queja del antipunitivismo. Y muy bien lo decía un senador, como que hay que desglosar eso del antipunitivismo, qué es lo que hay de fondo, por qué nos choca tanto lo punitivo, para qué es el derecho penal, en qué sentido hay que transformar el derecho penal. Y yo insistía mucho en que así como hay conductas que deben salir de lo penal, hay otras conductas que deben entrar en ese espectro de lo punitivo, porque son conductas recientes que la gente está rechazando de manera vehemente. Por ejemplo, el maltrato animal. Pero lo político es bello, Jessica, porque todo el tiempo es un ajedrez en el que hay que hacer consensos, hay que llegar a acuerdos, hay que ceder en esas negociaciones. Yo quisiera dar pasos de gigantes, pero a veces nos toca dar pequeños pasos. Y yo publicaba en estos días en mi cuenta en X que uno puede hacer proyectos de ley para la taquilla, para la galería, titulares y los likes.
likes, pero no tienen consenso político y se van a quedar allí simplemente en un like. O uno puede hacer proyectos un poco más modestos, pero que tengan consenso político y nos aseguren un avance, así sea un pequeño avance. Yo soy de esa línea pragmática, porque los animales están sufriendo y hay que buscar mejorar sus vidas aquí y ahora. Entonces yo creo que hay buen ambiente y parte de ese buen ambiente se construye con las buenas maneras. En ese debate varios senadores destacaron mi buena actitud para negociar y yo creo que eso es la política, el arte de la negociación, de las buenas maneras para enamorar incluso a los opositores. Así es, usted hablaba de likes, de comentarios y yo por ahí vi un rifirrafe que la verdad que causó mucha controversia alrededor de una discusión de años, se me olvidó el número de debates que ha surtido este tema, el de las corridas de toros, palabras más, palabras menos, y vimos que por fin se logró ese anhelado sí por parte del Congreso de la República para prohibir estas prácticas violentas, además de novilladas, becerradas, bueno, otras actividades que ponen en riesgo la integridad de los animales. En ese sentido, senadora, cuéntenos aquí qué fue lo que pasó con la senadora Esmeralda Hernández y con el representante Juan Carlos Lozada, quienes pues finalmente asumieron este debate desde otra comisión. Usted ya había hecho lo propio un año atrás con la comisión quinta, que es la que trata pues estos temas de los animales, del ambiente, de las energías, pero fue por otro lado que hicieron el debate, se logró algo muy bueno, pero ¿qué pasó ahí? Hubo ahí como una disputa entre los animalistas del Congreso, la vemos a usted como muy a un lado. ¿Por qué ese relegarla a usted, que es una de las cabezas más visibles del animalismo en Colombia? Mira, Jessica, fue una disputa innecesaria, pero además injusta. Lo digo con mucho respeto, pero creo que tanto Juan Carlos como Esmeralda se adelantaron en las elecciones y yo siento que ya están encampañados y yo de alguna manera he sido incómoda para ellos. Me pareció muy injusto porque evidentemente yo llevo más de 20 años en esta lucha y yo creo que uno tiene que reconocer el trabajo y la trayectoria de los demás. En el Congreso hay una suerte de acuerdo tácito y es respetar esas agendas. Evidentemente los temas no tienen dueños y entre más personas, digamos, o congresistas participen en un tema, pues más posibilidades tiene ese tema de avanzar. Pero aunque no tengan dueño los temas, yo creo que hay que respetar las trayectorias. Un senador, por ejemplo, como Iván Cepeda, pues es el senador referente en los temas de paz, por ejemplo. Hay otros que son referentes en temas digitales, en temas de infraestructura, niñez, en fin. Y son personas que han venido estudiando, han venido trabajando en eso. Entonces, yo creo que fue injusto esa marginación que me hicieron los dos congresistas, un poco por querer quedarse ellos con esta bandera por asalto, como yo lo he dicho. Pero además hubo un muy mal manejo, un manejo muy irrespetuoso y a mí me dolió profundamente, y es que no habían terminado de hundir nuestro proyecto en la Comisión Quinta de la Cámara cuando ya habían radicado el del gobierno con la senadora Esmeralda. No habían pasado ni 12 horas. Nunca me invitaron a participar en esta redacción, no me invitaron a firmarlo, nunca me invitaron a ser parte. Por supuesto, eso me dolió, pero pues nunca igualmente me atravesé, es decir, la causa está por encima y siempre estuve apoyando el proyecto. Cuando la presidencia del Senado la tenía el senador Iván Name, él me preguntó un día qué hacemos con este proyecto, le dije por favor agéndalo cuanto antes, pues para que no muera, porque ya le faltaba poco de la legislatura. Entonces le pedí que lo agendara. Muchos representantes me decían qué hacemos con el proyecto, yo decía apoyemos, me decían pero no es tuyo, yo decía no importa, apoyemos el proyecto. Por eso me dolió muchísimo que salieran de una manera tan ruin a decir que yo no lo había apoyado. Lo voté a favor en todos los debates, le hice campaña. Fue muy injusto. Al final hubo una situación bien particular en la plenaria, y es que estaba mi proyecto de esterilización y estaba el de toros. El de toros sabíamos que iba a llevarse varias sesiones de discusión y el ponente pidió, o más bien me dijo, ¿estás de acuerdo con que presente una preposición para que suban esterilización, que iba a ser 15 minutos y sigan con toros? Le dije, pues si te animas, magnífico, pero va a ser mal visto, tal vez mejor no. Eso fue un malestar, pero nunca radicamos esa proposición. En cambio, sí me puse furiosa cuando Juan Carlos Lozada y el ponente, que era Alejandro García, votaron por una proposición para que subiera una discusión sobre transfugismo, con la consecuencia de bajar esterilizaciones en el orden del día. Se nos iba a hundir por un debate. Ahí sí dije, no,
ya me sacaron la piedra y salí y dije, esto es el colmo, y ahí eso fue, digamos, lo que alborotó los ánimos y explotó esa discusión que ha sido muy injusta. Pero dejó claro, apoyé el proyecto firmemente, le hice campaña, estoy feliz por el resultado y si lo demandan en la Corte Constitucional, como ya lo hicieron, estaré allí para defenderlo. A propósito de ese proyecto, que me pareció también algo muy positivo en Colombia, sobre todo por esas estadísticas al respecto de la reproducción tan rápida que hay de los animales, esterilizar. ¿Por qué esterilizar salva, senadora? Esterilizar es un método eficaz, humanitario, ético, respetuoso de la integridad corporal de los animales que permite hacer un control humanitario de la natalidad. Una gatica en 5 años, más de 20.000 gaticos. Una perrita en 5 años, más de 5.000 perritos. Si no atajamos esa reproducción descontrolada, vamos a seguir teniendo, pero millones de animales en las calles o sufriendo o mal tenidos o abandonados o ahogados en los ríos, que es como hoy, digamos, es una práctica habitual y normalizada en la mayoría de municipios del país, ahogar a los recién nacidos en ríos y quebradas. Por eso me di esa pela por la ley Esterilizar Salva, pero no solamente porque saliera la ley con una orden a los alcaldes, sino que saliera con plata. Eso es muy difícil de lograr, que una ley tenga impacto fiscal y tenga el apoyo del Congreso y del gobierno. Lo logramos de manera que aseguremos que esta nueva política social tenga la financiación de la nación para pagar el programa en los municipios de categoría 4, 5 y 6 y cofinanciarlo en los municipios categoría 2 y 3. Esterilizar salva porque evita que nazcan individuos que no van a tener un hogar, que van a terminar en las calles, ahogados en los ríos, sufriendo bajo los rayos del sol, enfermos, maltratados, pariendo en la mitad de la calle, golpeados, asesinados, violados. Por eso esterilizar salva. Por supuesto, es una medida que no puede ir sola, tiene que ir con educación en tenencia responsable, inversión en atención veterinaria, centros de bienestar animal, pero si no atajamos la natalidad, es decir, el problema de raíz, pues vamos a seguir teniendo criaturitas y criaturitas y criaturitas por millones, y ahí sí es cierto, no hay casa para tanto animal. Así es, bueno, ya llegamos al final de la entrevista con preguntas de sí y no. Empiezo. Senadora, ¿puede un animalista comer carne? No. ¿No? No. En principio sí, pero luego no. Es decir, tiene que ir madurando ese compromiso. Hablemos de los perritos porque un reciente informe de Cifras y Conceptos muestra que la mayoría de hogares acá en Bogotá que tienen una mascota tienen un perrito. ¿Verdad o mentira que el paseo de los perritos tiene que ser mínimo de 1 hora y en diferente ruta? Que no puede ser la misma ruta. No es cierto, puede ser más cortos, misma ruta. ¿Quién es más animalista, un vegano o un vegetariano? Un vegano. ¿Sí? O sea, usted es vegana, 100%. Sí, yo soy vegana. Ay, Dios mío, ¿cómo así que uno si come carne no puede ser animalista? Hay que irla sacando. Yo digo que hay que irla sacando progresivamente del plato. Cuando uno ya conoce cómo funciona esa industria de la matanza, del transporte, de la crianza, pues eso tiene que sacudirlo a uno. Ahora, yo no soy de esas veganas furibundas que se la pasa haciendo proselitismo en la mesa. No, respeto el proceso de las personas y me encanta conocer gente que está entrando en este proceso, que empieza rescatando, dando hogar de paso, donando aquí, donando tiempo, y que ya en el proceso dice, me voy a dar la oportunidad de sacar a los animales del plato. Maravilloso, cada quien tiene su tiempo y su ritmo. ¿Cierto o falso que las personas que trabajan en torno a las corridas de toros, a la fiesta brava, se van a quedar sin trabajo porque se aprobó el proyecto de ley que las prohíbe? Falso, Jessy, falso. No, las personas no pueden vivir solamente de una corrida, 2 corridas, 3, 4, 10 al año si quieres. No es cierto, tienen otras actividades, lo que no quiere decir que no debamos hacer ese proceso de conocer a la gente y generar alternativas para compensar esa pérdida económica que van a tener. Pero que vivan de esto, no me lo creo. ¿Cierto o falso que las personas ahora prefieren tener mascotas y no hijos? Es cierto. Hay un proceso bien interesante de transformación de las familias. Yo creo que los jóvenes están viendo el mundo y el futuro con mucha incertidumbre, pero además estamos particularmente las mujeres entendiendo que podemos ser mujeres plenas, desarrolladas, satisfechas, gozonas de la vida sin necesidad de reproducirnos. Incluso podemos ser madres adoptando. Yo creo que adoptar es el mayor gesto de amor, sea un niño, una niña o un animalito.
Andrea Padilla, ¿adoptaría? Claro que sí, claro que adoptaría. No lo he hecho realmente porque, bueno, ya un poco tengo hijos adoptados que son los de mi pareja, que son dos muchachones que los quiero mucho, y porque también tengo muy poco tiempo y decidí poner mi tiempo y mis recursos en los animales. Son mis hijos, mi hogar de paso, esos animalitos que pasan por mi vida son mis hijos transitorios y mis proyectos, pero sí, adoptaría a un niño, a una niña, me encantaría hacerlo y de hecho no lo descarto. ¿Cierto o falso que un político que se dedica únicamente al animalismo no puede opinar de otros temas como la economía, como la corrupción, como denunciar otro tipo de cosas más allá del animalista? Falso, uno tiene posiciones sobre todos los asuntos de la vida, conozco los debates públicos, tengo que votar proyectos, tengo que hacer ponencias, así que tengo que estudiar. Por supuesto no soy experta en muchos temas y no poso de experta, mi experticia es la defensa de los animales, pero tengo posiciones férreas y claras sobre los asuntos de la vida pública. Y para terminar, ya final, no va más, ¿cierto o falso que a Andrea Padilla le gustó esta entrevista? Me encantó, Jessica, tan linda. Muchas gracias. La disfruté, me encanta hablar de mi vida. Poco lo hago porque no sé si sea muy interesante, pero si hablar de lo que hago y lo que pienso a otras personas les interesa y de pronto les motiva, me encanta y lo haré siempre que pueda. Bueno, senadora, muchísimas gracias por este espacio. Le deseamos pues la mejor de las suertes y éxitos con estas iniciativas tan importantes en el Congreso de la República y gracias por abrirnos su corazón y por decidirse a contarnos un poquito de su vida.